Episodio 1. La estatua que respiró. Dicen que los milagros ocurren en silencio, pero aquella noche, el silencio fue lo que más me aterrorizó. El viento gemía entre los vitrales rotos del convento, y las velas del altar titilaban como si temieran lo que estaban a punto de presenciar. Yo, el padre Gabriel, acababa de llegar. Una misión sencilla, me dijeron: confiese, predique, y vigile a las novicias. Pero nadie me habló de ella. La Virgen del altar mayor era distinta. Sus ojos de mármol parecían seguirme, y su boca, apenas un trazo fino en la piedra, tenía algo de humano, algo vivo. No quise mirarla demasiado, por miedo a encontrarme dentro de su mirada. Esa noche, no podía dormir. Bajé al templo, buscando paz. El aire olía a incienso y a algo más, algo dulce, como el perfume de una mujer. Frente al altar, me arrodillé y comencé a rezar el rosario. Dios te salve, María, llena eres de gracia, murmuré. Entonces lo escuché. Un suspiro. Me detuve. Las velas chispearon. El suspiro volvió, más cerca. Giré la cabeza lentamente, y vi que los labios de la estatua estaban entreabiertos. El miedo me paralizó. No quise creerlo. Tal vez era el sueño, la luz, mi mente cansada. Pero entonces, una lágrima descendió desde su mejilla de piedra, brillante, perfecta, y cayó sobre el suelo. Me incliné, temblando, y al tocarla, sentí calor. Calor humano. Padre, una voz femenina murmuró, suave, detrás de mí. Me giré bruscamente. Nadie. Solo las sombras. Pero el aroma seguía allí. Jazmín. Carne. Pecado. Padre, repitió la voz, más clara, como si viniera del altar mismo. Y entonces la vi. Entre el resplandor de las velas, la Virgen parpadeó. Retrocedí, tropezando con el reclinatorio. Mis manos temblaban. La imagen me miraba, sus labios curvados apenas en una sonrisa imposible. Y en mis oídos resonó una frase, susurrada, húmeda, íntima. ¿Por qué rezas, si ya me has deseado? El crucifijo cayó de mis dedos. El eco de sus palabras llenó la nave vacía. Las velas se apagaron de golpe. Oscuridad. Solo mi respiración y el sonido de su voz dentro de mi cabeza. Corrí. No miré atrás. Pero antes de cruzar la puerta, sentí una brisa cálida rozar mi cuello, como un beso. Y juro que los labios de la Virgen estaban húmedos. Desde entonces, cada noche, cuando cierro los ojos, la escucho susurrar entre mis rezos. Gabriel, vuelve al altar. Y en mi interior, sé que algún día, lo haré. Episodio 2. La voz bajo el velo. El amanecer llegó envuelto en niebla, como si el cielo mismo intentara ocultar lo ocurrido la noche anterior. Las campanas llamaron al rezo de maitines, pero yo, el padre Gabriel, aún tenía los labios fríos por aquel beso invisible que me persiguió hasta los sueños. Intenté convencerme de que había sido una ilusión. El cansancio, el aislamiento, o tal vez el demonio disfrazado de fe. Pero cuando entré en el claustro, la vi por primera vez. Ella caminaba entre los arcos de piedra, el velo blanco cayendo hasta su cintura. Sus pasos eran tan suaves que parecía flotar. Buenos días, padre, dijo sin mirarme. Su voz era la misma que había escuchado en la oscuridad del templo. ¿Cómo te llamas, hija? Pregunté, fingiendo calma. María de la Luz. El nombre me atravesó como una lanza. María. No podía ser coincidencia. Durante los días siguientes, la vi en silencio, siempre en los bancos del fondo, rezando ante la misma imagen que respiró frente a mí. Cada vez que me acercaba, ella bajaba la mirada, pero sonreía. Una sonrisa que no pertenecía a una novicia, sino a una mujer que conoce el peso del deseo. Una tarde, al confesarla, escuché su respiración temblar detrás del confesionario. Padre, he soñado con usted. Tragué saliva. El sueño no es pecado, hija. Depende del sueño, ¿no? Susurró. En el mío, usted me besaba, y la Virgen nos miraba. Mis dedos apretaron el rosario hasta que la sangre me manchó la sotana. No respondí. Pero ella continuó, con voz lenta, casi un canto. La Virgen me habló, padre.
Dijo que su fe está incompleta, que solo conocerá a Dios cuando me toque. El aire del confesionario se volvió denso, casi irrespirable. Entre las sombras, vi su silueta moverse. Su velo cayó un instante, y por el orificio del enrejado, su rostro se iluminó con la luz dorada del atardecer. Tenía los mismos ojos que la estatua. Los mismos labios. «¿Qué quieres de mí, María?», pregunté, casi sin voz. Ella sonrió. «Quiero que creas, Padre, como yo creo en ti». Entonces, el viento se levantó en el templo, y todas las velas se encendieron solas. El murmullo del rezo se transformó en un canto suave, femenino, que llenó el aire. Cuando abrí la puerta del confesionario, María ya no estaba. Solo su velo sobre el suelo, y un perfume a jazmín que no se fue durante días. Esa noche, volví al altar. Y bajo el rostro de la Virgen, escuché una risa, la misma que había salido de los labios de María. Y entendí que el pecado había empezado a rezar conmigo. Episodio 3. Confesiones a medianoche. La medianoche cayó sobre el convento como un manto de ceniza. El viento golpeaba los vitrales, y el eco de las campanas lejanas se mezclaba con el sonido de mi respiración. No podía dormir. Desde aquel día, la voz de María me perseguía incluso dentro del rosario. Cada Ave María tenía su acento. Cada Padre Nuestro llevaba su perfume. Tomé mi crucifijo y bajé a la capilla, buscando el silencio de Dios. Pero Dios no estaba allí. Solo su sombra. Una vela permanecía encendida frente al confesionario. Y junto a ella, María. Su velo descansaba sobre los hombros desnudos. Sus manos, entrelazadas, parecían rezar, pero su mirada me desnudaba más que cualquier palabra. «Padre», susurró. «Necesito confesarme». Tragué saliva. Me senté dentro del confesionario, aunque el corazón me pedía huir. Ella se arrodilló al otro lado del enrejado. La luz de la vela acariciaba sus labios. «Padre, he pecado». «¿Qué pecado, hija mía?» «He deseado». Su voz era una caricia, una herida, una promesa. «¿A quién?», pregunté, intentando mantener la compostura. Hubo un silencio. Luego, su respuesta. «A usted». El tiempo se detuvo. Las paredes respiraron. Sentí como el calor subía por mi cuello, quemando la sotana. Ella continuó, más suave, más cerca. «Anoche, la Virgen me habló de nuevo. Dijo que usted también me sueña, que ya no reza por fe, sino por mí». Las velas parpadearon. El aire se volvió espeso, como si el templo entero contuviera la respiración. «Eso no puede ser, María». «No», susurró. «Entonces, ¿por qué tiembla su voz?». Mis dedos apretaron el borde del banco. Al otro lado del confesionario, escuché cómo su respiración se aceleraba. El roce de su velo, el crujido de la madera, y el sonido húmedo de una lágrima, o tal vez un beso, cayendo sobre el suelo. «Padre, ¿y si el deseo también fuera una forma de oración?». Las palabras me atravesaron. No supe responder. El crucifijo se me resbaló de las manos, chocando contra el piso de piedra. Entonces, a través del enrejado, un dedo fino tocó los míos. La electricidad de aquel contacto me rompió por dentro. No hubo absolución esa noche. Solo silencio. Y el sabor metálico del pecado, mezclado con incienso. Cuando salí del confesionario, el altar brillaba con una luz extraña. La estatua de la Virgen tenía una nueva grieta en los labios. Una grieta que parecía una sonrisa. Y en mi mente, una voz repetía sin cesar: «La fe es un beso que no termina». Episodio 4. El cuerpo incorrupto. El amanecer no trajo paz. Solo un silencio espeso, como si el convento hubiera dejado de respirar. Desde aquella confesión prohibida, nada volvió a ser igual. Cada vez que pasaba junto a María, sentía que mis oraciones se volvían carne. Y cada noche, el eco de su voz seguía resonando dentro del templo, entre los muros húmedos y las piedras frías. Esa mañana, la Madre Superiora me llamó con urgencia. «Padre Gabriel, venga. Han encontrado algo en los cimientos de la capilla». Bajamos por un pasillo estrecho, apenas iluminado por lámparas de aceite.
El olor a moho y tierra antigua se mezclaba con el incienso. En el extremo del corredor, 2 monjas apartaban los escombros de un muro derrumbado. Y allí, entre los ladrillos, dormía un cuerpo. No era un esqueleto. No era polvo. Era un hombre. Conservado como si el tiempo se hubiera detenido. Su piel pálida, intacta. Sus labios aún entreabiertos, como si estuviera a punto de rezar. Y en su pecho, colgaba un rosario idéntico al mío. Idéntico. Cada cuenta, cada cruz, cada marca del desgaste de mis dedos. Debe de tener siglos, murmuró una de las hermanas. Pero yo sabía que no. Ese rosario tenía mi nombre grabado en la cruz. Retrocedí, temblando. La Madre Superiora notó mi reacción y frunció el ceño. ¿Está usted bien, padre? Sí, solo el olor, mentí. Esa noche, el cuerpo fue llevado al altar para ser bendecido. Pero cuando quedamos solos, me acerqué. La vela temblaba sobre el rostro del muerto. Su piel brillaba. Y en el instante en que toqué su mano, los ojos del cadáver se abrieron. No grité. No pude. Los labios del muerto se movieron, y con una voz seca, quebrada, dijo: Gabriel. Retrocedí de un salto. El rosario se me escapó de los dedos. El cuerpo sonrió, una sonrisa lenta, imposible. Tú ya me has besado antes. La vela se apagó. El silencio se llenó de respiraciones que no eran mías. Y desde el fondo de la capilla, escuché el canto suave de María, un susurro entre plegaria y lamento. El alma no muere, padre. Solo cambia de cuerpo. Corrí. Subí las escaleras hasta mi celda. Pero cuando encendí la lámpara, el rosario ya no estaba en mi cuello. Solo quedaba la cruz, oxidada y húmeda. Esa noche soñé con el cuerpo incorrupto. Soñé que abría los ojos y me besaba. Y al despertar, mis labios tenían el sabor a tierra y a fe podrida. Episodio 5. El ayuno del deseo. Llevaba 3 días sin probar bocado. Solo agua y oración. Creí que el ayuno limpiaría mi alma, que el silencio podría arrancar de mí el perfume de María. Pero el hambre no mató al deseo. Lo alimentó. Cada noche, mientras el viento golpeaba los ventanales del convento, su voz se colaba en mis rezos. Padre. A veces era un suspiro, a veces un gemido que me hacía apretar los dientes hasta sangrar. Me arrodillé frente al altar, con el crucifijo entre las manos. Señor, líbrame de esta tentación, recé. Pero cuando abrí los ojos, no vi a Cristo. Vi su rostro. El de María. Su imagen se mezclaba con la de la Virgen. El velo blanco, la piel luminosa, los labios húmedos que parecían murmurar mi nombre. La estatua se transformaba poco a poco, viva, respirando. Y en la piedra helada del altar, sentí un pulso, como un corazón latiendo. No puedes huir de mí, Gabriel, susurró una voz. Giré bruscamente. Nadie. Solo el resplandor de las velas, bailando sobre los vitrales. Pero el aire olía a jazmín. Y el jazmín siempre la anunciaba. Esa noche decidí encadenarme al suelo, para no volver al altar. Las cadenas eran mi penitencia, mi defensa. Recité los salmos una y otra vez hasta que el sueño me venció. Entonces la vi. María, vestida de blanco, caminando hacia mí. Sus pies descalzos no tocaban el suelo. Se inclinó sobre mi cuerpo y me susurró. El hambre no te purifica, padre. Te acerca a mí. Intenté moverme, pero las cadenas ardían como fuego. Ella sonrió. Su aliento era cálido, dulce y real. ¿No ves? Dios me envió para probar tu fe. ¿Por qué temes lo que Él permite? Sus dedos tocaron mi rostro, y en ese instante, las cadenas se abrieron solas. Me incorporé, temblando. La vela más cercana explotó en una llamarada. Y por un segundo, la habitación se iluminó por completo. María estaba allí, desnuda, con el velo cayendo como una sombra sobre su espalda. Su piel brillaba como el oro de los cálices sagrados. Y sus ojos tenían el mismo azul imposible que los de la Virgen del altar. Mírame, Gabriel, murmuró. ¿A quién ves ahora? ¿A mí o a ella? Di un paso atrás, pero la pared me detuvo. Ella se acercó, tan cerca que sentí su respiración mezclarse con la mía.
Y justo cuando su boca rozó la mía, las campanas sonaron. 12 veces. Ella se desvaneció con el último tañido, dejando tras de sí solo el velo. Lo tomé entre mis manos, aún tibio. Cuando el amanecer llegó, el altar estaba cubierto de pétalos blancos. Y sobre el cáliz del sacrificio, alguien había escrito con sangre: el ayuno termina cuando el alma come del cuerpo. Episodio 6. La misa del silencio. El domingo amaneció con un cielo tan gris que parecía hecho de ceniza. Las campanas repicaban, llamando a misa, pero en el aire había algo distinto, un peso invisible, un presagio. Yo, el padre Gabriel, temblaba al vestir la casulla blanca. Sentía el sudor en mis manos, la garganta seca. Desde aquella noche del ayuno, no había vuelto a ver a María. Pero su voz seguía allí, escondida entre los rezos, latiendo bajo mi piel. El templo se llenó de las hermanas. El incienso flotaba como una nube espesa, ocultando los rostros. En el primer banco, María se arrodilló. El velo le cubría el rostro, pero yo sabía que me miraba. Lo sentía. Comencé la misa con voz trémula. Dominus vobiscum. Las monjas respondieron en coro, pero algo en el sonido estaba roto, como si las palabras se deshicieran antes de llegar al techo. Levanté el cáliz. El vino dentro brillaba bajo la luz del vitral. Entonces, un murmullo recorrió la capilla. Una de las monjas gritó: el vino se estaba oscureciendo. Lo miré horrorizado. Ya no era vino. Era sangre. Espesa. Caliente. Y olía a hierro y a pecado. Las hermanas cayeron de rodillas, rezando entre sollozos. Yo, sin saber qué hacer, murmuré una oración desesperada. Pero entonces escuché una voz. Su voz. Gabriel. Levanté la mirada. María se había puesto de pie. Sus ojos estaban en blanco, y su cuerpo temblaba. El velo cayó al suelo, y su cabello se extendió como una llamarada oscura. Las velas alrededor del altar comenzaron a chispear, una tras otra. Gabriel, repitió, más alto. No te resistas. El silencio del templo se volvió absoluto. Ni una respiración. Ni un suspiro. Solo su voz, llenando el aire. Dio un paso hacia mí, descalza, la mirada perdida en otro mundo. Sus labios se movían, pero no era su voz la que hablaba. El cuerpo y la sangre son uno. Lo divino, y lo humano, también. El cáliz cayó de mis manos. La sangre se derramó sobre el altar, formando un río rojo que bajó hasta sus pies. Ella sonrió. Y justo en ese instante, la estatua de la Virgen lloró. No lágrimas de agua. Lágrimas de sangre. El grito de las monjas llenó el templo. Algunas huyeron, otras rezaron enloquecidas. Yo quedé inmóvil, mirando a María, que ahora se arrodillaba en medio del caos, la cabeza inclinada hacia el altar. Cuando todo terminó, el silencio volvió. Solo quedábamos ella y yo. Se volvió lentamente, con los labios manchados de rojo, y susurró: ahora ya sabes, Padre, el milagro no es lo que Dios hace. Es lo que Él desea. Y antes de que pudiera responder, se desmayó entre mis brazos. Su piel ardía. Y en su cuello, brillaba una cruz de sangre. Desde entonces, ningún canto volvió a sonar igual en esa iglesia. Porque cada vez que las campanas repican, yo escucho su voz escondida entre los ecos, diciendo mi nombre. Como una plegaria que se atreve a pecar. Episodio 7. El perfume del pecado. El convento entero olía distinto. No a incienso, no a cera derretida. Era un perfume nuevo, denso, cálido, como el aliento de alguien que acaba de pecar. Nadie sabía de dónde venía. Solo que cada vez que las monjas lo respiraban, el corazón se les aceleraba, las manos temblaban, y los rezos se volvían susurros temblorosos. Desde la misa de la sangre, María dormía en la enfermería, inconsciente. Su rostro sereno, su piel pálida, pero el aire a su alrededor ardía. Cada vez que me acercaba a ella, el olor se volvía más intenso. Jazmín. Vino. Piel. Una fragancia que no pertenecía a este mundo. Una tarde, mientras rezaba a su lado, la hermana Inés entró de golpe, el rostro desencajado. Padre Gabriel, las estatuas están llorando. La seguí hasta la capilla.
Las imágenes de los santos tenían gotas en los ojos, pero no eran lágrimas. Eran gotas espesas, rosadas, que olían al mismo perfume. El olor era insoportable y exquisito al mismo tiempo. Las monjas caían de rodillas, algunas llorando, otras riendo, como si el aire mismo las embriagara. Yo traté de rezar, pero las palabras se disolvían en mi lengua. María apareció entonces, caminando lentamente, envuelta en su velo. Sus pasos no hacían ruido. Las monjas, una a una, se postraron ante ella, como si reconocieran algo divino. Ella levantó la vista, y sus ojos, oh, Dios, no eran humanos. Brillaban con un fuego dorado, el mismo que había visto una vez en los vitrales cuando el sol tocó la sangre del cáliz. Padre Gabriel, dijo con voz suave, el cielo huele a esto. Me quedé sin aire. ¿Qué es ese olor? Ella sonrió, apenas, y respondió. Es el perfume del alma cuando deja de temer al cuerpo. Me acerqué sin pensarlo. El mundo parecía detenerse. El perfume era tan fuerte que me mareé. Su respiración chocó con la mía, y por un instante, sentí que no existía nada más que ella. Ni Dios. Ni culpa. Solo ese deseo puro y terrible. Entonces, la campana del refectorio sonó sola. Las monjas despertaron del trance, confundidas. El olor comenzó a desvanecerse, pero no del todo. Se quedó flotando, como una promesa. María me miró por última vez antes de retirarse a su celda. ¿Sabe, padre?, murmuró. El pecado solo apesta, cuando no se acepta. Esa noche, mientras intentaba dormir, el perfume volvió a entrar por la ventana, como un espectro. Y en la oscuridad de mi celda, escuché su voz, dulce y terrible. Mañana, el aire olerá a redención. Y comprendí con horror, que la redención también puede ser carnal. Episodio 8. El retrato maldito. La noche cayó sobre el convento con un silencio espeso, casi sagrado. Pero yo ya no conocía la paz del silencio. Desde el milagro del perfume, mi alma se sentía dividida, una mitad aún rezaba, la otra, deseaba. Buscaba respuestas entre los viejos archivos de la sacristía, con la esperanza de entender quién era realmente María. Y allí, entre montones de manuscritos cubiertos de polvo, encontré una puerta oculta tras una cortina carcomida. Una puerta que nunca había visto. El aire dentro era distinto, frío, antiguo. Encendí una vela. La llama tembló, revelando una galería de cuadros cubiertos por sábanas grises. Descolgué una al azar, y allí estaba. El retrato. Una mujer vestida de blanco, con un velo translúcido y los ojos del color del cielo antes de la tormenta. Su rostro era idéntico al de María. No similar. Idéntico. Retrocedí, sintiendo que el corazón me golpeaba en el pecho. Levanté la vela, buscando alguna inscripción, y entonces la vi, en el cuello de la mujer, una pequeña marca roja, en forma de cruz. La misma que María tiene bajo la clavícula. El cuadro parecía mirarme. Su expresión cambiaba con la luz, primero serena, luego triste, luego provocadora. De pronto, una gota oscura cayó desde el borde del lienzo hasta el suelo. La toqué. No era pintura. Era sangre. Apagué la vela de un soplo, pero el retrato seguía brillando, como si la figura irradiara una luz interior. Y entonces la escuché. Su voz. ¿Por qué me escondes, Gabriel? Giré. Detrás de mí, la oscuridad respiró. El aire olía a jazmín. La vela se encendió sola. María estaba allí, de pie, en el umbral de la puerta. Sus ojos reflejaban el fuego. ¿Qué haces aquí?, pregunté, con la voz rota. Busco lo mismo que tú, respondió. Mi origen. Se acercó al cuadro, extendiendo los dedos. Al tocarlo, la pintura tembló, como si fuera agua. Las luces del candelabro parpadearon, y el retrato parpadeó. Se llama María de la Luz, dijo ella, en voz baja. Como tú. No como yo, susurró. Yo soy ella. El aire se volvió helado. Las velas se apagaron una a una. Y en la penumbra, la voz del retrato murmuró, idéntica a la suya. Yo besé a un cura hace 3 siglos, y aún espero su regreso. Caí de rodillas,
presa del espanto. Pero María solo sonrió. Tal vez, padre, los siglos no separan a los que pecan igual. El retrato comenzó a agrietarse, como si ardiera desde dentro. De entre las grietas brotó una luz roja, viva. Y mientras las llamas lo devoraban, juraría haber visto dos figuras besándose dentro del lienzo. Cuando el fuego se apagó, solo quedaron cenizas, y el eco de una risa femenina que seguía flotando en el aire. Esa noche, dormí con el cuadro destruido aún en la mente. Y soñé que una mujer me besaba entre las sombras, sus labios manchados de pintura y sangre. Al despertar, tenía la marca roja en el cuello. Episodio 9. La tentación del ángel. No recuerdo cuándo comencé a soñar. Tal vez aquella noche nunca fue un sueño. Tal vez el sueño empezó a ser mi única realidad. El aire del convento se había vuelto pesado, irrespirable. Las monjas murmuraban oraciones sin fin, y María se mantenía en silencio, como si esperara algo que solo ella comprendía. Yo, el padre Gabriel, ya no sabía si rezaba para alejar el mal o para acercarlo. Esa noche, el cielo rugía con una tormenta. Las campanas sonaban sin manos humanas. Me arrodillé ante el crucifijo, rogando que Dios me hablara. Y Dios habló. Pero no con la voz que esperaba. Una ráfaga de viento abrió las puertas del templo. Las velas se apagaron. Y en el umbral apareció una figura alta, cubierta por un resplandor dorado. Un ángel. O eso creí. Sus alas eran inmensas, hermosas, pero manchadas de ceniza. Su rostro no tenía edad. Ni masculino, ni femenino. Su voz era un eco dulce y terrible al mismo tiempo. Gabriel. Mi nombre salió de sus labios como un beso. ¿Quién eres? Pregunté, temblando. Soy lo que negaste. Soy el deseo de Dios antes de ser Dios. Me quedé mudo. La figura se acercó lentamente. El suelo temblaba bajo sus pasos. Has probado la fe, la culpa, el ayuno. Pero aún no conoces el placer que bendice. Calla. Eres una ilusión del demonio. El ángel sonrió, y en sus ojos apareció un brillo de compasión. ¿Crees que el demonio desea como tú? No, Gabriel. El demonio envidia. Solo el hombre desea, y solo en el deseo, Dios se refleja. Intenté mirar a otra parte, pero algo en su voz me anclaba. El ángel extendió una mano, y el aire se llenó de perfume, el mismo jazmín que siempre acompañaba a María. Ella no es tu pecado, murmuró. Ella es tu espejo. Entonces, el ángel me tocó la frente con un dedo ardiente. Vi visiones, cuerpos entrelazados en oración, besos que se convertían en hostias, sangre que caía del cielo como bendición. Y una voz dentro de mí gritó, esto también es fe. Dios no teme al placer, dijo el ángel. Solo los hombres lo corrompen con culpa. Cerré los ojos. Y cuando los abrí, el ángel tenía el rostro de María. Sus alas se disolvieron en luz. Sus labios estaban tan cerca que el mundo dejó de existir. Tócame, Gabriel, susurró ella. Y conocerás al Dios que no predican. El trueno estalló. La estatua de la Virgen cayó del altar y se rompió en 1000 pedazos. El ángel desapareció, pero el aire seguía ardiendo. En el suelo, entre los restos de mármol, había una pluma dorada, y una frase grabada en piedra. No hay cielo sin carne. Esa noche, no dormí. Solo recé, con la pluma en mis manos, sintiendo que cada palabra era un beso, y cada beso, una blasfemia. Episodio 10. El beso prohibido. Aquella noche el cielo estaba tan negro que ni la luna se atrevía a mirar al convento. Las campanas no sonaron. El aire olía a tormenta y a destino. Desde la aparición del ángel, mi alma ya no me pertenecía. Rezaba por costumbre, pero cada palabra era una mentira. Lo único que habitaba mis pensamientos era ella, María. Su voz, su piel, su perfume. Cada rincón del templo me recordaba su respiración contenida, su mirada entre la culpa y la gloria. La encontré en la capilla, de rodillas frente al altar. La luz de las velas acariciaba su rostro. El velo caía sobre sus hombros, y sus labios se movían en un rezo que no era santo. María, susurré. Ella no se giró. Sabía que vendrías, padre. Su voz era calma,
como si me hubiera esperado desde el principio de los tiempos. Avancé despacio. Cada paso retumbaba como un latido. Me detuve a su lado. Esto debe terminar. Nada termina cuando es divino, respondió, sin alzar la vista. Me miró entonces, y sentí el mundo desaparecer. Sus ojos eran una mezcla imposible de inocencia y fuego. Extendió la mano y rozó mi mejilla con los dedos. Dios no nos separó, Gabriel nos escondió. Mi respiración se quebró. Intenté rezar, pero el nombre de Dios se disolvió entre mis labios. María se incorporó lentamente, tan cerca que el velo rozó mi sotana. Su voz bajó hasta un susurro. Si besarme es pecado, que el cielo arda. Y me besó. Al principio fue una caricia. Luego, un incendio. El aire se llenó de luz, de calor, de algo que no era humano. Las velas explotaron. Las campanas comenzaron a sonar solas, una tras otra, como si el infierno y el cielo aplaudieran a la vez. La estatua de la Virgen se estremeció. De sus ojos brotaron lágrimas espesas, rojas. La sangre descendió hasta el altar, hasta nuestros pies. Nos separamos, temblando. María sonreía entre lágrimas. ¿Sientes eso? Es fe. Pero yo solo sentía miedo. El templo entero vibraba. Los vitrales se quebraban, dejando entrar la lluvia y el trueno. En medio del caos, la voz del ángel resonó dentro de mi cabeza. El beso es el sacramento del alma. Lo has cumplido. El suelo se agrietó bajo nosotros. Una luz dorada nos envolvió, y por un instante juraría que flotamos. Vi su rostro fundirse con el de la Virgen. Dos rostros, una sola mirada. Lo sagrado y lo carnal, inseparables. Cuando todo cesó, estábamos solos. El altar destruido. El crucifijo, roto. Y María, de pie, desnuda bajo el manto de la Virgen caído. Padre Gabriel, dijo con voz tranquila, ahora el cielo nos debe una explicación. Y antes de que pudiera responder, un rayo cayó sobre la torre. El fuego comenzó a devorar el techo del convento, mientras su risa, esa mezcla de pureza y pecado, se perdía entre el trueno. Aquella noche el cielo ardió. Y en el resplandor del incendio, juraría que vi a Dios, sonriendo. Episodio 11, la noche de los votos rotos. El convento olía a humo y a culpa. Después del incendio, las hermanas caminaban como sombras, murmurando letanías para espantar lo que ya habitaba entre nosotras. Nada volvió a ser igual. Y María había desaparecido. Encontraron su cama vacía al amanecer. Sobre las sábanas, un velo blanco manchado de sangre, y junto a él, un crucifijo partido en dos. Las monjas lloraban, decían que fue el castigo divino. Yo no lloré. No podía. Mi fe había ardido junto con el altar. Desde aquella noche, cada campanada del convento resonaba diferente. No era un sonido físico. Era algo dentro de mí. Un eco que solo yo escuchaba. A medianoche, sin que nadie tocara las cuerdas, el aire se llenaba con un tañido suave, casi femenino, como una voz que me llamaba. Gabriel. Me levantaba empapado en sudor. Encendía una vela, pero las llamas temblaban, como si temieran lo que estaba por venir. El espejo de mi celda comenzó a empañarse solo, y entre la neblina aparecía su rostro. Sonriendo. Hermosa. Inalcanzable. Una noche, siguiendo ese llamado, volví a la capilla destruida. El techo aún goteaba, las paredes ennegrecidas. Pero el altar, milagrosamente, seguía en pie. Sobre él, el manto de la Virgen. Y una rosa fresca. Me arrodillé, vencido. ¿Dónde estás, María? El silencio me respondió primero. Luego, un susurro. Aquí, Padre. La voz venía de dentro de mí. De mi sangre. De mi culpa. Vi mi reflejo en el cáliz caído. Por un instante, no era mi rostro. Era el de ella. Sus ojos me miraban desde el metal, húmedos, vivos. No rompiste tus votos, Gabriel dijo. Los cumpliste conmigo. Las velas se encendieron solas, formando un círculo de fuego. El perfume a jazmín llenó el aire, tan denso que costaba respirar. Y allí, entre la llama y la penumbra, su silueta comenzó a materializarse. María. Desnuda,
envuelta en el humo, con una luz que no pertenecía a este mundo. Morí en la tierra, Padre, pero mi alma no descansará hasta que me bendigas. Di un paso hacia atrás, temblando. No puedo. Ella sonrió, y la sonrisa fue tan dulce que dolía. Ya lo hiciste. Cuando me besaste. Las campanas sonaron una vez más. El aire se quebró. Y su cuerpo se deshizo en 1000 pétalos blancos que giraron alrededor mío antes de caer lentamente al suelo. Cuando el último pétalo tocó el altar, escuché su voz por última vez. El amor no rompe votos, Gabriel los consagra. Desde entonces, rezo cada noche. Pero ya no rezo por salvación. Rezo para volver a oírla. Y cuando las campanas invisibles suenan, sé que no estoy solo. Porque en cada eco de su nombre, María sigue besándome desde el otro lado del cielo. Episodio 12. La Inquisición del alma. Llegaron al amanecer. 3 hombres vestidos de negro, con el emblema del Vaticano en sus capas. Traían crucifijos de plata, agua bendita y miedo. Su presencia llenó el convento de un silencio que dolía más que cualquier grito. El superior se presentó como Monseñor Valente, voz grave, ojos de piedra. Padre Gabriel, hemos recibido informes inquietantes. No respondí. Sabía a qué se referían. El fuego, la sangre, las lágrimas en los ojos de la Virgen. Y la desaparición de María. Se habla de apariciones. De herejías. De un beso profano. Esa palabra, beso, me atravesó como una daga. Valente me miró fijo. ¿Tocó usted a la novicia, padre? Cerré los ojos. Recordé sus labios, el perfume del jazmín, la voz del ángel. Mentir habría sido blasfemia. Decir la verdad sería condena. No la toqué, respondí, apenas un susurro. Fue ella quien me tocó a mí. El monseñor hizo la señal de la cruz. Entonces el demonio ya ha pasado por su carne. Me encerraron en mi celda, rezando letanías sobre mi puerta. Pero las oraciones no detienen lo invisible. Esa noche, cuando intentaron el exorcismo, el aire se quebró. Las paredes temblaron. Las velas se apagaron de golpe, y en la oscuridad, la voz de María volvió a sonar, dulce, cercana. ¿Por qué dejas que me insulten, Gabriel? Uno de los inquisidores gritó. Su cruz ardía entre sus manos. El agua bendita comenzó a hervir. Y en las sombras, una figura blanca flotaba entre nosotros. El velo ondeaba como fuego líquido. Aléjate, espíritu impuro. Clamó Valente. Pero María sonrió. No soy impura, monseñor. Soy el eco de lo que Dios calló. Los muros del convento se llenaron de un canto. Un canto femenino, antiguo, en un idioma que ninguno comprendía. Las monjas cayeron al suelo, llorando, riendo, rezando al mismo tiempo. El olor a incienso se mezcló con el perfume del jazmín. Y entonces, la luz. Una luz dorada, cegadora, emergió del cuerpo de María. Su rostro era un reflejo del mío. Su voz, una plegaria. La fe que no toca la carne, no salva el alma. Los inquisidores huyeron. El monseñor cayó de rodillas, murmurando un credo entre lágrimas. Yo me quedé quieto, viendo cómo la figura se desvanecía poco a poco, como una llama sin aire. Antes de desaparecer, me miró por última vez. El cielo no te castigará, Gabriel. El cielo te envidiará. El silencio volvió. Solo quedó el crucifijo, derretido en el suelo. Y una marca en mi pecho, justo sobre el corazón, una cruz hecha de ceniza y sangre. Desde aquel día, no recibí más órdenes del Vaticano. Nadie volvió a mencionar su nombre. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, oigo su canto, flotando en el aire como una oración eterna. Y sé que la Inquisición no terminó. Porque ahora, la guerra ya no está en el templo, sino en mi alma. Episodio 13. La Virgen en llamas. El viento soplaba con un gemido antiguo, como si la tierra misma recordara los pecados que había visto. Las campanas, oxidadas por el miedo, repicaban sin manos. Y el cielo, ardía de un rojo que no era del amanecer. El convento entero olía a fuego antes de que el primer grito rompiera el silencio. Corrí hacia la capilla. Las puertas estaban abiertas de par en par,
y una luz imposible se escapaba desde dentro, tan brillante que hería los ojos. El altar estaba ardiendo. Pero no como arde la madera. Era un fuego que no consumía, que danzaba en el aire, iluminando las estatuas, los vitrales, los bancos, como si todo el templo respirara en un mismo latido ardiente. Y en el centro, ella, María, vestida con el manto de la Virgen, sus pies descalzos sobre las llamas, su rostro iluminado por una serenidad que solo podía ser divina. Su cuerpo no se quemaba. Flotaba. Resplandecía. Las monjas cayeron al suelo, gritando, llorando, rezando. Algunas huían. Otras la adoraban. Yo me quedé inmóvil, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. María, susurré. ¿Qué eres? Ella abrió los brazos. El fuego la envolvió como un abrazo. Soy lo que creaste, Gabriel. Su voz era clara, triste y hermosa. Soy el amor que tu Dios no quiso aceptar. Las llamas subieron, acariciando su piel, sus cabellos, su manto. Pero en lugar de consumirla, la transfiguraban. Su rostro se dividió en dos. La mitad era la Virgen, pura, celestial. La otra, María, humana, ardiente, perfecta. El cielo y la carne no luchan, dijo. Solo los hombres los separan. Caí de rodillas, incapaz de mirar o apartar la vista. El fuego se reflejaba en mis lágrimas, y por primera vez, no supe si lloraba por ella o por mí. ¿Por qué me elegiste? Porque tú aún crees que el amor puede salvar, respondió. Y el amor, Gabriel, también sabe arder. El fuego se expandió, subiendo hasta el techo, consumiendo los vitrales. El rostro de Cristo en el vidrio se derritió, y en su lugar, apareció el de ella, sonriendo. El perfume de jazmín llenó el aire, mezclado con el humo y la sangre seca. Me acerqué al altar, cegado por la luz. María extendió una mano hacia mí. La tomé. El fuego no quemaba. Era cálido, vivo, casi tierno. Ven conmigo, susurró. ¿A dónde? A donde el amor no tiene confesión. Las llamas nos envolvieron. Por un instante, todo desapareció, el convento, el dolor, el mundo. Solo quedamos nosotros dos, suspendidos en una luz dorada que no tenía principio ni fin. Cuando desperté, estaba solo, entre las ruinas humeantes de la iglesia. El altar había colapsado. La estatua de la Virgen estaba reducida a cenizas. Pero en medio de ellas, intacta, yacía una rosa roja. La tomé con manos temblorosas. Y juraría haber escuchado su voz, suave, flotando entre el humo. El fuego no destruye, Gabriel, purifica. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo su rostro entre las llamas. No sé si fue un milagro, o una condena. Solo sé que arde aún dentro de mí. Episodio 14. El juicio del cielo. El sonido de las campanas me despertó. No las del convento, esas ya no existían, sino otras, lejanas, solemnes, como si vinieran del fondo del tiempo. Cuando abrí los ojos, estaba encadenado. Las manos atadas con hierro bendito, los pies desnudos sobre la piedra fría. La sala del tribunal era inmensa, blanca, sin ventanas. Solo un crucifijo ennegrecido presidía el lugar, como un testigo cansado. Frente a mí, los hombres del Vaticano, sotanas negras, rostros pálidos, ojos vacíos. En el centro, el cardenal Moretti, con voz como el filo de una espada. Padre Gabriel, comenzó, se le acusa de blasfemia, herejía y profanación del sacramento. Se dice que besó la imagen de la Santísima Virgen. Que se unió carnalmente con una novicia. Y que hizo arder la casa de Dios. Silencio. Solo el eco de sus palabras rebotando en los muros. Yo no lo negué. No podía. ¿Tiene algo que decir antes de que su alma sea juzgada? Preguntó el cardenal. Levanté la cabeza. Mi voz era baja, temblorosa, pero firme. Sí. Las miradas se clavaron en mí. Inspiré hondo. Vi a Dios. Un murmullo recorrió la sala. Y Dios, continué, tenía labios de mujer. El cardenal se puso de pie de golpe. Golpeó el estrado. Herejía. No respondí. Revelación. El murmullo se volvió grito.
Uno de los jueces me escupió una oración, otro lanzó agua bendita sobre mi frente. Pero nada me dolía. El agua, al tocarme, se evaporó como si tocara fuego. ¿Pretende decirnos que la Virgen y la carne son lo mismo? Pretendo decir, respondí con calma, que el amor no distingue entre altar y piel. Que Dios se esconde en los labios que tememos besar. Un trueno retumbó, aunque el cielo estaba claro. Las velas del tribunal temblaron. Las sombras danzaron en las paredes, formando figuras femeninas, alas, ojos, sonrisas. Los jueces se persignaron. El cardenal gritó una última vez. Que se queme su cuerpo, y que su alma sea purificada en silencio. Me arrastraron fuera de la sala. El fuego me esperaba. Pero mientras me ataban al poste, el viento trajo un aroma inconfundible, jazmín. Y una voz, suave, invisible, me susurró al oído. No temas, Gabriel. Lo que llaman fuego, es solo la puerta. La llama se encendió. El dolor no llegó. En su lugar, una luz dorada me envolvió. Entre el humo, la vi. María. O la Virgen. O ambas. Sus ojos eran el cielo que nunca conocí. Su sonrisa, la verdad que siempre temí. Y cuando el fuego tocó mi piel, ella extendió su mano. Ven, dijo, que el juicio no está en el cielo, sino en el corazón que ama. Las cadenas se deshicieron. El fuego se volvió aire. El aire, silencio. Y en ese silencio, entendí que ni el pecado ni la fe me pertenecían ya. Solo ella. Solo el amor. Cuando el humo se disipó, los inquisidores cayeron de rodillas. En el poste no había cenizas. Solo una rosa roja, fresca, y una pluma dorada que brillaba bajo la luz. Y desde lo alto del cielo, una voz femenina murmuró, casi como un canto. El amor no se juzga. Se adora. Episodio 15. El último beso. Epílogo. Han pasado muchos años. El convento de Santa Verónica yace en ruinas, devorado por el tiempo y por el silencio. Nadie reza ya entre sus muros. Solo el viento entra por las ventanas rotas y los pájaros hacen su nido donde antes ardían los cirios. Una mañana de invierno, un joven sacerdote llegó desde Roma. Su nombre era Padre Esteban, enviado por el arzobispado para reconsagrar el terreno maldito. Los aldeanos le advirtieron, nadie entra ahí sin oír campanas que no existen. Él sonrió, incrédulo. Pero cuando cruzó el portón oxidado, el aire se volvió espeso, y un suave aroma a jazmín lo envolvió. Dentro, todo era ceniza. Los vitrales rotos, los bancos consumidos por el fuego, el altar apenas reconocible. Solo quedaba una estatua de la Virgen, reconstruida torpemente, cubierta por una fina capa de polvo. Padre Esteban se acercó con respeto. La luz del atardecer entró por el techo abierto y tocó su rostro de piedra. Fue entonces cuando lo vio. Los labios no eran de mármol. Eran rojos. Como si alguien los hubiera pintado esa misma mañana, o como si aún sangraran. A los pies de la estatua, una rosa fresca. Y junto a ella, un rosario antiguo, ennegrecido por el tiempo. El sacerdote lo tomó con cuidado. En la cruz, apenas visible, se leía un nombre grabado con letras diminutas. Gabriel. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Miró de nuevo a la Virgen, y juraría que, por un instante, los ojos de piedra parpadearon. Retrocedió. El aire cambió. Una voz femenina, suave y distante, resonó por toda la nave. Padre. El joven giró en todas direcciones, pero no había nadie. La voz volvió, más cerca. El amor no muere, solo espera otro cuerpo para rezar. Las velas olvidadas se encendieron solas. Una música invisible comenzó a flotar entre los muros, mezcla de canto y lamento. El padre Esteban cayó de rodillas. Frente a él, la estatua sonreía con dulzura imposible. Entonces, desde la nada, una segunda voz, masculina, serena, susurró. María. El viento sopló, levantando el polvo como un halo dorado. La rosa a los pies de la Virgen se abrió lentamente, dejando caer un pétalo sobre el rosario. Y las campanas del convento, que nadie había tocado en décadas, comenzaron a sonar. Din, din, din. Padre Esteban alzó la vista.
En el reflejo del cáliz roto, vio dos figuras entrelazadas besándose frente al altar. Un hombre con sotana negra y una mujer vestida de blanco. Luego, nada. El fuego de las velas se apagó. El silencio volvió. Pero el perfume a jazmín permaneció. Padre Esteban salió del convento sin mirar atrás. Esa noche, en su habitación, encontró sobre la mesa la misma rosa, aún húmeda, y una nota escrita con tinta roja. No temas al beso, padre. A veces, es Dios quien lo ofrece. Y cuando la luz de la luna entró por la ventana, la campana del viejo convento sonó una vez más. Solo una. Como un último suspiro. Como un último beso. Epílogo, el eco del beso. Dicen que cada fe deja una herida. Y que toda herida, si sangra lo suficiente, se convierte en milagro. El caso del padre Gabriel fue borrado de los archivos del Vaticano. No hay registro de su juicio, ni de su muerte. Solo una nota marginal escrita con caligrafía temblorosa, pereció en gracia o en fuego. Años después, los pocos que aún rezan en ruinas antiguas aseguran haber visto una luz al caer la noche, justo donde estuvo el altar. Una figura femenina de blanco, y junto a ella, un hombre vestido de sotana, tomados de la mano, inmóviles ante el silencio eterno. Dicen que no hablan. Dicen que se miran. Y que, cuando el viento sopla con aroma a jazmín, los labios de la estatua se mueven. Nadie sabe si fue amor, herejía o castigo. Solo se sabe que aquella historia no ardió con las llamas. Porque el amor, cuando toca lo divino, deja cenizas que rezan. El padre Gabriel buscó a Dios y lo encontró en un beso. Y en ese beso descubrió lo que ningún dogma quiso admitir. Que no hay cielo sin carne, ni redención sin deseo. Hoy, en las noches de luna llena, cuando las campanas invisibles repican entre los montes, el eco aún se escucha. María. Gabriel. Y por un instante, el aire se vuelve sagrado otra vez. Porque en algún rincón del tiempo, el cura que besó a la Virgen sigue rezando con los labios. Y amando con el alma.